Mateo 13, 1 al 9. Vamos a leer allí nuestro pasaje. Nos dice la palabra: en ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar, y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y dio fruto, algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Amén. Nosotros estamos viendo el terreno del corazón, el terreno que tenemos que preparar para que nuestros niños puedan recibir la palabra de Dios. Hemos visto cómo el Señor Jesucristo habla en esta parábola de la palabra de Dios, que es una semilla que se siembra, cómo esa semilla, la palabra de Dios, cae en los corazones que no están preparados, corazones que no han sido moldeados, corazones que no han sido entrenados, y eso produce que la semilla se pierda. Corazones llenos de piedras, corazones donde estaban duros, que no habían sido nunca trabajados por el sembrador, corazones que eran tan duros o eran tan difíciles como un corazón lleno de espinos, los espinos de la incredulidad, los espinos de las muchas cosas, corazones que lamentablemente, aunque la semilla fue sembrada, no estaban listos. Y hemos estado viendo en la clase anterior cómo estos terrenos representan realmente el corazón de nuestros hijos y aún el corazón nuestro. ¿Por qué muchas veces la palabra de Dios no prospera? Porque algo más está compitiendo con la palabra de Dios. Como aquel terreno que estaba lleno de espinos. El Señor Jesucristo explica que esos espinos, si se van conmigo por favor a Mateo 13, 22, y aquel a quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, más las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Observen allí lo que representan esos espinos. Y nuestros niños se llenan de estos espinos cuando ellos están detrás de las cosas, cuando ellos están buscando la gloria de este mundo, la alabanza de sus amigos, la búsqueda de las riquezas. También se les ofrece a los niños, no solamente a los adultos, a través de celulares, equipos, internet, a través de esos medios tecnológicos, el cine, la televisión, se les ofrece al niño riquezas que son mentiras, que son un engaño. Tú vas a ser siempre bella, tú vas a ser como Barbie, una niña perfecta, tú vas a ser como esta cantante, tú tienes que ser como aquel cantante, aquel rapero, aquel bachatero, y se les ofrece al niño riquezas que son mentiras, engaños. Y obviamente cualquier palabra de Dios que cae en un corazón lleno de estos engaños, no va a haber belleza en la palabra de Dios, porque se deja opacar por esas glorias que el mundo ofrece. Pero también encontramos aquel terreno que está lleno de pedregales. 1, 2. Parece que esto tiene
problema, se está apagando. Déjame quitarme eso. Usar esto, que está mejor. Entonces, aquí encontramos también los que están llenos de piedras, de pedregales, el versículo 20. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. También nuestros niños reciben persecución. También nuestros niños, los amiguitos se burlan de ellos porque van a la iglesia. Se burlan de ellos porque tienen una Biblia. Se burlan de ellos porque no están viendo los últimos programas de televisión. Los amigos le ejercen presión a nuestros niños para que los niños y las niñas sean como sus amigas, para que los niños tuyos y míos sean como los demás. Ya los demás tienen novio, ya los demás se pintan la cara y las uñas y todo como mujer, ya las demás actúan como mujercitas en la calle, tienen 3, 4, 5 novios. Y las niñas y los niños reciben esa presión también. Y cuando la palabra de Dios es sembrada en un corazón que lo que está preocupado por esas presiones, cuando la palabra de Dios se siembra en un corazón que lo que tiene es temor de lo que digan sus amigos y amigas, esa palabra no va a crecer. Que fue lo que el Señor dijo. Se sembró, se lanzó la semilla, cayó entre piedras, parecía que iba a crecer, pero se secó. Se secó. Porque nuestros niños, así como también nosotros, también tenemos preocupación de lo que los demás piensan de nosotros. Y hay una presión. Y aquella amiguita hizo esto, y aquel amiguito compró tal cosa. Y mire, ellos tienen ropa nueva y yo no tengo ropa nueva. Ellos tienen juguetes nuevos y yo no tengo juguetes nuevos. Y le hablan a los padres de su propia presión. Cómprame, búscame, tráeme, llévame. Porque tienen presión de sus amigos. Y en esos corazones presionados no crece la palabra de Dios. Porque para ellos es más importante ceder ante esa presión o responder a esa presión o a los afanes o a las riquezas. Es más importante para ellos eso. Pero también encontramos aquella semilla que es dura. Perdón, aquel terreno que es duro. Un terreno donde nunca se ha trabajado. Un terreno donde siempre ha estado solo. ¿No han visto niños así que se crían solos? Que los padres nunca están presentes. Los padres siempre tienen una actividad, muchas responsabilidades, y los hijos lo crían la nana, la tía, la abuela. Y si no son creyentes esos familiares, nunca se les lee la Biblia, nunca se trata con ellos, nunca se les llama la atención. Son niños intocables. Los padres no quieren que le llamen la atención. El niño inmediatamente le llama la atención, patalea, echa un grito, llora. A él no se le puede tocar. Dice el Señor aquí en su palabra: a todo el que oye la palabra, versículo 19, estamos en Mateo 13, 19, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y la arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Un corazón duro, un terreno duro. Usted ha visto esos senderos que son por donde la gente camina, por donde los animales caminan. Son terrenos duros, porque la gente a medida que va caminando, endurece el terreno. Es diferente a un terreno que ha sido abierto, que ha sido preparado, se ha sacado la piedra, se ha trabajado, se le ha picado para sembrar la semilla. El terreno duro es el corazón donde no se hace nada. Un niño criado solo, silvestre, sin instrucción, sin amonestación, sin llamado de la atención. Nadie lo puede tocar al niño. Esa palabra que siembra en ese niño no va a prosperar.
¿Por qué? Porque nunca ha recibido guía, dirección. Pero también vemos aquí, en versículo 23, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es aquel que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Aquí tenemos un terreno donde el sembrador ha preparado el terreno. Un terreno para ser sembrado primero tiene que ser limpiado. Todas esas hierbas malas hay que sacarlas. Todos esos tocones, todos esos pedazos de madera que están allí de palo, hay que sacarlo, limpiarlo, pasarle un greda, pasarle una máquina. Y esas máquinas vienen con unas garras, parecido a mi mano así, que la meten en la tierra y eso levanta todo lo que esté adentro. Piedra, palo, todo lo que esté ahí lo levanta. ¿Para qué? Para sacarlo, limpiar el terreno, dejarlo listo, bien surcado. Para cuando se echa la semilla, no se quede arriba, sino que entre en la tierra. Para cuando se le eche el agua, esa agua sea recibida por la tierra junto con la semilla. Y el agua, la tierra, el sol hagan su trabajo y esa semilla comience a dar fruto. Así es el corazón que es trabajado. Un corazón que es trabajado. Y hemos dicho que nosotros necesitamos trabajar el corazón de nuestros niños. Un corazón que es preparado por sus padres. Ese es el corazón que va a terminar dando fruto. Si así en su gracia el Señor nos concede esa misericordia. Recordemos lo que vimos en la clase anterior, y es que la condición de todos los corazones es una: pecador. Ningún terreno va a dar fruto a menos que no se trabaje, a menos que el Espíritu de Dios obre en ese corazón. Ningún terreno va a dar fruto porque todos somos pecadores, todos somos enemigos de Dios. Veíamos eso en Romanos 5:12 y leíamos allí que así como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte entró con el pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. Todos hemos pecado contra Dios. Todos somos pecadores que vamos caminando hacia el infierno, hacia la eternidad sin Cristo. Entonces, amado hermano, observe la condición del corazón. El corazón es esto. El corazón está inclinado al mal. El corazón es pecaminoso. El corazón es enemigo de Dios. Vamos a Romanos capítulo 3 para que usted vea cómo se describe el corazón de cualquier pecador. Ay, que los niños son buenos. Tú no estás leyendo la Biblia si tú dices eso. Ay, que mi hijo no le hace nada a nadie. Tú no estás leyendo la Biblia si tú dices eso. Porque Romanos 3:9 nos dice: ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y Pablo responde: de ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Pablo denunció públicamente que todos los hombres eran pecadores. Y ahora cita, él va a decir lo que dice el Antiguo Testamento. Él va a citar versículo 10, Romanos 3:10, como está escrito: no hay justo ni aun uno. ¿Tú crees que tu niño es bueno? Mira lo que dice la palabra de Dios. Tu niño no es justo. No hay justo ni aun uno. Y Pablo se está incluyendo allí. Está incluyendo a todos los hombres. No hay justo ni siquiera uno. Versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ni tú, ni yo, ni nuestros niños buscan a Dios. No hay quien busque a Dios. Versículo 12. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. El pecado nos ha hecho inútiles para Dios. Inútiles, no les servimos para nada.
Vivimos para nosotros mismos, para nuestras pasiones y deseos. Versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, la senda de paz no han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso te describe a ti y me describe a mí. Es una descripción perfecta de cualquiera de nosotros. No, pero espérate, que tú sabes que ya yo he dejado mi pecado. ¿Que tú has dejado qué? Si tú eres un pecador. Si el pecado mora en tu corazón. Eso es lo que tú y yo somos. Y eso es lo que son nuestros hijos. Para Pablo estaba claro eso. Y esa es una de las partes por la que nosotros iniciamos en la preparación del corazón de nuestros hijos. Según ellos, según nuestros hijos, ellos son buenos. Pero según la palabra de Dios, nuestros hijos son malos y pecadores. ¿Qué significa eso? Que ellos no entienden, no buscan a Dios. Que no son justos. Que de su garganta sale lo malo, sepulcro, podredumbre, maldad. Con su lengua, nuestros hijos engañan. Sepulcro abierto, veneno de serpiente ahí debajo de sus labios. Está describiendo a nuestros hijos y a nosotros como pecadores. Y es la primera fase en la preparación. Cuando nosotros le explicamos a nuestros hijos que sus malos actos se llaman pecado. Sus desobediencias se llaman pecado. ¿Y qué es el pecado, papi? Podía preguntar él. ¿Qué es el pecado? Porque cuando tú le hablas de pecado, mi hijo, eso es pecado. Mi hija, eso es pecado. Llega un momento que te pregunta, pero ¿y qué es el pecado? El pecado es la desobediencia a la ley de Dios. La desobediencia a Dios. Eso es pecado. Cuando tú repites mucho esa palabra, ya la palabra en sí que está describiendo la acción de nuestros hijos se convierte en instrucción. Cuando yo voy al terreno, yo quiero sembrar papa, quiero sembrar camote, quiero sembrar algo, un vegetal, y yo voy al terreno y me encuentro que el terreno donde yo voy a sembrar tomate, lo que yo voy a sembrar, el terreno está lleno de piedras. Yo no puedo sembrar mi preciosa semilla, mi semilla cara, en un terreno que me va a dañar la semilla. Yo tengo que señalar lo que es malo en mi terreno y sacarlo. Comenzar a sacarlo. De igual manera, nuestros niños tienen que aprender que el pecado está en su corazón y debe de ser sacado a través del arrepentimiento y confesión de pecado. Entonces nuestros niños van a saber qué es el pecado a medida que nosotros lo vamos señalando y se lo vamos mostrando. Un niño pequeño, ¿cómo sabrá cuando algo es pecado? Si es pequeñito, porque sus padres desde el principio le van a enseñar que hay cosas que no puede poner la mano. Y con la palabra no, le van a estar enseñando una instrucción clara de que hay cosas buenas y cosas malas. No ponga la mano. No corra. Y con el no, yo le estoy mostrando a mi niño que hay cosas que él no puede hacer. Hay un límite para las cosas que él hace. No. Y esa palabra no, cuando son niños pequeños, también debe ir acompañado con un pequeño dolor. Porque cuando digo no,
Él no tiene un significado del no. No hay una comprensión cuando son pequeñitos. Pero si al no yo le añado una pequeña, en la nalguita, un pequeño dolor, va a comenzar a asociar el no con algo malo. Es doloroso. No, ay, espérate, es doloroso el no. Y eso va a ser la primera lección moral que ellos van a aprender. Y usted lo puede ver en Adán y Eva. Dios le dijo a ellos, puedes hacer todo esto y no puedes comer del árbol del bien y del mal. No puedes comer. Y había algo, y si comes morirás. Había una consecuencia. Y Dios no colocó el árbol en una esquinita con espadas alrededor para defender el árbol. No, Dios dejó el árbol en un lugar visible. Y Dios dejó el árbol allí, no con la protección de armas, sino simplemente con su palabra. Adán y Eva no comerán de ese árbol. Una instrucción clara. No. Y esa fue la primera lección moral de lo que era el bien y el mal para Adán y Eva. Así para nuestros niños. Será la primera lección moral, el no. Y cuando ellos deciden desobedecer al no, debe de haber consecuencias. Debe de haber disciplina. ¿Qué fue lo que trajo Dios a Adán y Eva? Trajo la disciplina. Ellos comieron del árbol, Dios los llama. Inmediatamente que ellos comieron del árbol, se sintieron desnudos, se avergonzaron y se escondieron de Dios. Se escondieron de Dios. Y entonces Dios trató con Adán y Eva, como nosotros tenemos que tratar con nuestros hijos. Vamos allí, por favor, a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 9. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 10. Y el versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Miren el no ahí. ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieras? Observen que aquí la pregunta es, Adán, la pregunta no es, Adán, ¿y por qué lo hiciste? No, esa no fue la pregunta. La pregunta fue, ¿tú desobedeciste a la instrucción que te di? Usted comió del árbol que yo le dije que no comiera. Y cuando Adán dijo que sí que comió, eso era el pecado. La desobediencia a la ley, a la instrucción de Dios, al mandato de Dios. ¿Y qué vino como consecuencia? ¿Qué vino como consecuencia? Maldición. Maldición. Sobre la mujer, sobre Adán, sobre la serpiente y sobre toda la tierra. Génesis capítulo 3 es el modelo para nosotros como padres, para nosotros instruir a nuestros niños. Mire, mi niño, usted puede hacer esto, póngase a jugar, pero no encienda la televisión. Se puede poner a jugar, ahí está su juguete, póngase a dibujar, pero no encienda la televisión. Una instrucción moral. Y entonces lo dejamos. Y si el niño va y de forma astuta, porque observan que mami no lo esté mirando, papi no lo esté mirando, y van calladitos y la prenden y la ponen bajita. ¿Por qué tienen tanta astucia, tanta habilidad? Porque Dios le ha dado capacidades buenas, pero Él la está usando para el mal, para desobedecer. Cuando nosotros venimos y hablamos con nuestros niños, ¿usted prendió la televisión? Sí, yo la prendí. O usted lo sabe de alguna manera. ¿Cuál debe ser la consecuencia? Mira, mijo, yo te he dicho. No, no debe ser hablar. Dios
Amonestó a Adán y Eva y luego lo disciplinó. Debe ser una amonestación, porque ha habido pecado. Porque ha habido pecado. ¿Y cómo nosotros preparamos el corazón de nuestros niños? Señalando el pecado y disciplinándolo de parte de Dios. Porque Dios manda a que nosotros como padres amonestemos y disciplinemos a nuestros niños. Y vamos a estar viendo esto poco a poco para que vayamos entendiendo, vayamos asimilándolo. Observen aquí en Génesis capítulo 3 cómo Dios trae sobre ellos maldición. Versículo 14. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, y ahí vemos las palabras de juicio: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Versículo 16. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz tus hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Versículo 17. Entonces dijo Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con tu trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Miren ahí, maldición sobre la tierra por Adán, y vas a tener mucho trabajo ahora, y dolor para sacar el alimento de la tierra. Pero además de eso, volverás a ella. Volverás a ser polvo, Adán. Morirás. Miren ahí el juicio de Dios sobre Adán y Eva. Por lo tanto, amados hermanos, no es sabio, no es justo delante de Dios que nuestros niños pequen y nosotros digamos, sí, está bien, pero haz lo que te dije. No. Tú diste una instrucción. ¿Y qué debe de esperar usted? Obediencia. Usted da una instrucción y ¿qué usted debe esperar? Obediencia de su hijo. Si su hijo desobedece, entonces su hijo necesita ser disciplinado. Miren cómo Dios disciplinó a Adán y Eva. Nosotros no queremos para nada maldición para nuestros hijos. Nosotros no queremos para nada que Dios los mate, como haría con Adán y Eva, o como hizo con los hijos de Elí, que eran sacerdotes, y Dios terminó matando los dos hijos en un solo día. Nosotros no queremos eso. Por lo tanto, como padres, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obedecer el llamado de Dios para que nosotros ordenemos el camino de nuestros niños, lo disciplinemos, lo amonestemos. Proverbios capítulo 13, vamos allí por favor, versículo 1. Proverbios 13, 1. El hijo sabio acepta la disciplina de su padre. Miren cómo dice Proverbios 13, 1. El hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el escarnecedor no escucha la reprensión. Miren qué triste cuando nosotros tenemos hijos que no quieren escuchar nuestra reprensión. ¿En qué se está convirtiendo? En un escarnecedor, en alguien que se rebela contra la autoridad. En alguien que quiere ponerse a la altura tuya como si fuera un adulto, un muchacho. Un cipote que quiere tratar a nosotros como muchacho. ¿En qué se está convirtiendo? Se convierte en un escarnecedor. Se está burlando de la autoridad de Dios y de ti como padre.
Pero el sabio, ¿qué acepta? La disciplina, la recibe. Porque es el medio de Dios para su santificación, para su instrucción, para su amonestación. Por lo tanto, amados hermanos, vamos a Proverbios capítulo 12, Proverbio 12. Proverbio 12:1. El que ama la instrucción, ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es torpe. ¿Cómo nuestros hijos son realmente cuando ellos reciben la instrucción? Sabios. Cuando reciben la disciplina de sus padres, sabio. Es un niño prudente y sabio. Es lo que tú estás haciendo. Estás haciendo desarrollar, haciendo crecer a un hombre sabio. Cuando tú lo disciplinas y lo amonestas. Pero cuando no recibe la disciplina, zapatea, se pone duro. ¡Ah! Se está haciendo un escarnecedor y un torpe. Miren cómo dice el Proverbio 12. Dios quiere que nuestros hijos amen la instrucción, amen el conocimiento que sus padres le están transmitiendo. Y si el conocimiento que sus padres le están transmitiendo es ¿qué es el pecado? ¿Qué produce el pecado? Es sabio que nuestros niños aprendan esta instrucción, porque de lo contrario serán torpes, serán escarnecedores. ¿Y qué van a terminar recibiendo? El mal de parte del Señor. Proverbios capítulo 10. Vamos a Proverbios 10, 1. Proverbios 10, 1. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. ¿Qué tú quieres? ¿Un sabio que te alegre o un necio que sea tristeza para ti? Depende de si tú le das instrucción, si tú lo amonestas, si tú lo disciplinas, si tú le muestras su pecado. Y cuando ellos oigan la palabra pecado y sepan que es desobediencia a Dios y a su palabra, y reciban disciplina, amonestación, usted debió de haber obedecido como yo le instruí. Usted no hizo lo que yo le dije. Eso es desobediencia. ¿Qué dice Efesios 6:1? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Usted no obedeció. Usted pecó contra Dios y contra su papá. Yo debo de amonestarlo, no añoñarlo. Ay, el niño, ay, la niña, que no me entendió. No, él sí entendió. Pero él se está haciendo fuerte en la rebeldía contra Dios y contra ti. Él se está haciendo fuerte en ser un escarnecedor, en burlarse de Dios y de ti como padre. Se está haciendo fuerte. El hijo sabio recibe la amonestación y baja la cabeza, porque es verdad, se le dio una instrucción clara y desobedeció. Baja la cabeza y recibe la amonestación. Es como el terreno que va y usted le saca la piedrecita con la mano. Bajó la cabeza, sacó la piedrecita. Eso está mal, eso es pecado. Y hay niños que reciben esa amonestación como si fuera algo muy grande. Y qué bendición que el corazón de tu hijo sea así. Pero si el corazón de tu hijo es duro y lo que hace es que levanta el pechito y la cara y pone cara fea, ese corazón es duro, es un terreno duro, necesita algo más que la amonestación, necesita la vara de la corrección, la faja de la corrección. Cuando usted va a sembrar y usted encuentra un terreno duro y usted le hace así con la mano y no puede sacarlo, ¿qué usted busca para sacar la piedra? Usted busca un pico.
usted busca un asa, usted busca un tractor, para que saque todo eso malo, para que saque todo eso sucio, para que el terreno esté bueno, libre, porque el terreno es bueno para sembrar, pero tiene demasiada cosa mala ahí adentro, hay que limpiarlo, hay que trabajarlo. Si usted se hace loco y siembra la semilla en ese terreno, duro, va a haber una gallinita que tiene hambre, o un ave del cielo que está buscando qué comer, ay, mira una semilla, y se la come. Pero ¿sabe quién es esa ave? El texto en Mateo nos dice que es Satanás. Es Satanás. Entonces, amados hermanos, observen la diferencia entre un hijo sabio y un hijo torpe, como dice el texto. Un hijo torpe, necio, escarnecedor, no acepta la disciplina, no acepta la amonestación. Ah, pues tú necesitas algo más. Tú, además de mi amonestación, tú necesitas algo más. Tráigame la faja. Con 10 fajazos que usted le dé en ese trasero, se ablanda el terreno. Y si necesita más, aplique más. Porque hay terreno duro. ¿Pero qué usted quiere? ¿Que se dañe el terreno y no se pierda? ¿O usted quiere ver ese terreno producir fruto? ¿Qué usted quiere? Ay, no, que mi niño es muy chiquito. El padre sabio desde temprano corrige al niño. Es decir, desde que está chiquito. ¿Para qué? Para tener que hablar menos. Porque cuando tú tienes un niño bien entrenado pequeño, cuando es un hombre grande, no hay problema. Usted le habla y él sigue la instrucción, porque desde pequeño usted lo fue instruyendo. Ya usted habla con él y ya no es un necio, es un sabio, pero grande. Pero si usted quiere un torpe pequeño, cuando sea grande, ¿qué va a tener? Un torpe grande. Cuando sea un necio pequeño y usted lo deja y no hace nada, ¿qué va a tener como grande? Un necio grande. Piénselo. Necio pequeño, necio grande. Niño pequeño, problema pequeño. Resuélvalo ahí. Hombre, mujer, ya son problemas grandes. Muy grandes. Y que afectan a toda la familia. Es triste verlo en una muchacha joven con una barriga embarazada, fuera de tiempo. Es triste verlo. Y después la familia lleva esa carga, esa lucha. Es triste verlo. Porque era una necia, un torpe, y no se le corrigió. Y estoy hablando en el caso de que no se hace. Porque hay padres que lo hacen y los hijos como quieren andar en su pecado. Pero estamos hablando aquí de la instrucción de los padres. Entonces nosotros tenemos que ser sabios. Nosotros necesitamos mostrarle a nuestros niños lo que es el pecado. Señalarle el pecado, amonestarle por el pecado y disciplinarle por el pecado. Para de esa manera sacar lo que no sirve. Para que él se arrepienta y se aparte del mal. El hijo sabio será alegría para tu alma. Será de gozo para tu alma. Pero el necio, el añoñao, será de vergüenza para su madre. Por eso, amados hermanos, es necesario que nosotros ablandemos ese terreno señalando el pecado. Eso es pecado. Papi, ¿qué es lo que es el pecado? ¿Qué es el pecado? Es desobediencia a Dios y a su ley. ¿Y por qué tú dices que yo pequé? Porque Dios dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien. Usted y su hijo tienen que memorizarse ese pasaje. Tienen que memorizárselo. Los dos. Porque va a ser el medio para hacerles entender sus actos. Pero yo no he hecho nada malo. Yo solamente le di un trompón a mi amiguito
y le quité lo que era de él. No, mi hijo, eso es robar. La palabra de Dios nos dice, no robarás. Tenemos que decírselo, por favor. Ellos no lo saben. Necesitan el conocimiento que tú tienes. Y tienen que oír la palabra de Dios a través de tus labios. Y tienen que sentir las consecuencias de su pecado. ¿Cuánta gente por ahí no sale y mata y luego lo matan? ¿Cuántas personas no andan por ahí matando, sicarios? Aquí en Olancho son expertos en eso, el sicariato. Pero ¿cuántos de esos sicarios no mueren también matados por otro? ¿Por qué? Porque el que mata a hierro muere. ¿Cuánta gente que anda por ahí robando? ¿Cuándo empezaron a robar? Posiblemente en sus casas cuando eran niños. Y sus padres nunca lo amonestaron, no lo disciplinaron. ¿Y qué son ahora? Ladrones expertos. ¿Y qué va a pasar con ellos? Lo van a terminar matando. Entonces, amados hermanos, hay un precio. Es mejor que ellos lo paguen pequeñito y se aparten de su pecado a que lo paguen, o mejor dicho, a que lo paguemos todos. Porque tú también vas a pagar la necedad de tu corazón de no instruirlo. Tú también vas a pagar con muchas lágrimas y a veces lágrimas de sangre. Porque sus hijos matan, destruyen sus vidas, las de otros, las de sus padres. Es decir, ¿cuándo se va a hacer el trabajo? Es ahora. Ahora que hay que hacer el trabajo. Cuando nosotros permitimos que nuestros niños tengan experiencias difíciles y nos sentamos al lado de ellos y les decimos, mira, ¿qué tú aprendes a través de esta experiencia difícil? Cuando nuestros hijos pasan por experiencias de conflicto con su compañero, que se rompen un brazo, que se hieren, que se dan un golpe, ¿qué tú aprendes de esta situación? No quedarnos simplemente en comprar una patilla y dársela. No solamente nos quedamos ahí en pasarle la mano y llorar con ellos. Más que eso, instrucción, instruye, enseña, amonesta, guía, exhorta. Exhorta. ¿Y qué tú aprendes de esta situación? ¿Acaso yo te dije a ti que no saliera y saliste en hora de la noche y te vino ese problema? ¿Qué te enseña a ti eso? Yo te dije a ti que aunque tú fueras adulta, tuviera cuidado con ese fulano, que ese amigo tuyo. No me pareció buena compañía. ¿Te lo dije o no te lo dije? Ahora mira las consecuencias. Hay que agarrarle y amonestarlo y hablarle, exhortarle, guiarlo. Porque, amado hermano, mire, Dios usa medios para enderezar nuestros caminos. Y qué bueno que nos usa a nosotros como padres. Pero si nosotros nos quedamos callados, Dios tiene una vara para la espalda del necio. Dios tiene una faja en la calle para el que sale a buscar problemas. Él la tiene, Dios la tiene. Pero qué bendición cuando nosotros como padres cumplimos con nuestro deber y usamos esa vara de la corrección y los amonestamos, porque si eso es lo que se merece, es eso lo que se merece, amonestación. De esa manera preparamos el corazón de ellos. Y cuando a veces son accidentes, que no es un caso de necedad, entonces tenemos que sentarnos a conversar con ellos e instruirle. Ay, mi hijo, yo lamento tanto que te haya pasado esto. Tú saliste de tu trabajo, mira, te robaron. ¿Pero qué fue lo que pasó? Ah, pasó esto, me descuidé con esto. Ah, mi hijo, mira esto, mira aquello. Dale instrucción. Nosotros somos sus pastores. Nosotros somos los pastores de nuestros hijos. Y no nos podemos cansar de amonestar y de instruir. Porque esa experiencia que hemos acumulado de años debe de ser para el bien de nuestros hijos.
esa experiencia acumulada de años debe de ser para el bien de ellos. Ay, mi hija, sí, ya tú eres licenciado, ya tú eres abogado, ya tú eres doctor, pero ten cuidado con esto y esto y aquello. Acuérdate que yo tengo experiencia en esa área. Háblele con su experiencia, con la palabra de Dios, háblele. No deje que venga el problema. No deje que le explote la bomba en la cara, porque después de eso, después que la persona tiene un problema, ya. Comúnmente la gente lo que hace es que se lamenta. Pero nosotros estamos allí para trabajar. Mi hijo, yo voy a orar por ti por ese trabajo. Yo voy a orar por ti. Vamos a orar juntos. Utilice las herramientas, los medios para guiarlos a Dios. Utilice las herramientas, los medios. Tú tienes niños grandes o hombres y mujeres grandes. Instrúyelos, lee la Biblia con ellos. Prepara su corazón para que ellos tengan en mente lo que tú le estás diciendo. Porque ellos tienen 2 oídos para oír, para escuchar. Y si tú le hablas con tu experiencia, fruto de la palabra, excelente. Pero si tú no tienes experiencia, háblale con la palabra. Léele la palabra. Y en un momento específico, ellos se van a recordar. Cuando esté bien apretado, con el agua aquí, mira en la nariz, se van a recordar de lo que su mamá le dijo, de lo que su papá le dijo. Y si este es conforme a la palabra, muchísimo mejor. Porque ellos van a tener una instrucción que viene de lo alto. Y de esa manera preparamos el terreno. Preparamos el terreno. No siempre vamos a poder traerlos, si son inconversos y grandes, al culto. Pero mientras vamos leyéndole la Biblia y hablándole con la palabra y orando por ellos y ven, dame tu petición de oración, ellos van a saber que tiene una persona que está delante de Dios orando, que está delante de Dios buscando su rostro. Oye, me fue bien porque mami oró, porque papá oró, me fue bien porque Dios me guió. Y usted tiene que decírselo, mi hija, ¿te fue bien? Ven, vamos a darle gracias a Dios. Ven, siéntate. Vamos a darle gracias a Dios. Agárrate de la mano mía, ven. Y ora con ellos. ¡Ay, qué bendición! Te dieron un regalito. Ven, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar para que Dios te cuide con ese regalito. ¡Wow! Te compraste un vehículo. Ven, vamos a darle gracias a Dios. Porque Él es el que provee. ¿Y usted no cree que eso se queda aquí? Y aquí. Se queda ahí. Si usted se lo dice. Y de esa manera usted prepara el corazón de sus hijos. Pero también cuando nosotros vemos, cuando ellos ven en nuestra vida frutos del Evangelio. Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué fruto deben de ver ellos en nosotros? Amor. Amor. Que nosotros amamos al prójimo. Amamos a nuestros hijos. Amamos al necesitado. Ese fruto tienen que verlo ellos. Amor. El fruto del gozo. Cuando tú estás triste, en Gálatas 5:22, el gozo es otro medio que ellos van a buscar, porque ellos también tienen problemas. Papi, mami, ¿por qué tú estás siempre como contento? Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Porque Dios es mi ayuda. Y no podemos quedarnos callados, hay que decirlo. La paz, la paciencia, la bondad. Una de las cosas que a veces a los hijos se les hace tan difícil entender es a un Dios de amor. Se le hace difícil entender a un Dios de paz. Se le hace difícil entender a un Dios bondadoso. ¿Por qué? ¿Por qué se le hace tan difícil entenderlo? Porque sus propios padres no muestran amor. Porque sus propios padres no muestran gozo. Porque sus propios padres no muestran paz.
Se le hace difícil entender quién es Dios, porque no ven a Dios en sus padres. Queremos preparar el corazón de nuestros hijos. Ellos tienen que ver a Dios en nuestras vidas. Tienen que ver a Dios. ¿Y cómo la gente puede ver a Dios? Cuando nos servimos con amor. Cuando nosotros le servimos a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos nos ayudan a ver, nos ven sirviendo a otros, ayudando a otros. Cuando ellos saben que nosotros estamos con seriedad en el Evangelio. De esa manera, ellos saben que hay un Dios. Cuando nosotros tenemos paz en medio de nuestra aflicción, cuando nosotros oramos a Dios los unos por los otros, cuando oramos por los hermanos, por la iglesia, por nuestros hijos, ellos comienzan a saber de Dios a través de nosotros. Queridos hermanos, ¿conocen tus hijos que hay perdón? Perdón para el pecado, porque tú lo perdonas. O tú duras una semana, o 2 días, o un día sin hablarles. O ven ellos que tú y tu esposa duran 2 días sin hablarse. O ven ellos que cuando ustedes están molestos como esposos, de una vez el esposo se para y se acuesta en el mueble. O la esposa va y se acuesta con la hija. Eso es lo que ellos ven. Que cuando ustedes tienen conflicto entre ustedes, se separan. Eso es separación. Que es lo que Pablo dice, que no puede haber entre nosotros. No puede haber separación. A menos que no sea para orar y ayunar. Y dice Pablo, por poco tiempo. ¿Usted está molesta con su esposo? Quédese en su cama. ¿Está molesto con su esposo? Quédese en su cama. ¿Por qué tienen que separarse? No, porque habla muy mal. Pero ¿por qué tienen que separarse? ¿Qué espina o clavo tiene la cama? El del enojo, el de la ira. Eso es lo que puede haber. Nosotros tenemos que evaluar si estamos mostrando a Dios en nuestras vidas, hermanos. Porque miren, no es fácil. Y yo lo sé, porque yo también estoy casado. No es fácil cuando hay inconvenientes, que no estamos de acuerdo con algo. Y somos tentados a querer salir corriendo. No. Por eso yo compré una sola cama. Una sola cama yo compré. Aunque yo esté molesto, triste, amargado, yo voy a mi cama. Y tampoco deben ser muy cómodos los muebles. No pongan muy cómodos los muebles, para no lo vea como opción. Quédese en su cama. Porque ¿qué es lo que usted está buscando? La restauración, la reconciliación. Y mientras más lejos pase, más difícil se hace la reconciliación. Más lejana se hace la reconciliación. Dios quiere que seamos reconciliados, perdonados, que mostremos el perdón. Dios nunca se separa de nosotros, hermano. Somos nosotros, nuestro pecado, que nos separamos de Dios. Y Dios no quiere que haya separación entre nosotros. Pero ¿qué ven nuestros hijos? No, que cuando mami está molesta, se acuesta en el sofá o se acuesta conmigo. Si eso es lo que ven, eso es lo que dice el Señor, que es el amor y el perdón. Entonces, amados hermanos, tenemos que modelar lo que Dios dice. Y de esa manera preparamos el corazón de ellos. Es decir, que por cualquier motivo o situación llegue el Evangelio. El Evangelio tiene que llegar a sus vidas. Cuando nosotros le enseñamos normas, que deben de cumplir normas, que en nuestra casa hay orden y reglas, hermanos, lo estamos preparando. Lo estamos preparando. Oiga bien, yo ni de adulto llegaba a las 10 de la noche a mi casa. Ni de adulto, porque eso era una regla. En mi casa que había que estar temprano. Ni de adulto. Solamente había un chance cuando uno estudiaba en la universidad para llegar, porque se terminaba a las 10 de la noche la clase. Y era con el reloj así, mira, aquí, así con el reloj. ¿Qué pasó que llegaste a las 10:30?
De ahí a allá hay 20 minutos. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque en mi casa había regla. Había orden. Y no se podía romper. Porque de romper las reglas era desobediencia. Y acarreaba amonestación y disciplina. Amonestación y faja. Y uno guardaba su corazón. No, vámonos para tal sitio. Ay, no, yo no puedo. Yo tengo que estar en mi casa. Porque en mi casa hay reglas. ¿Y qué sucedía con esas reglas? Que no se podía romper. No se puede romper. Entonces, cuando nosotros como padres colocamos reglas en nuestra casa, le estamos modelando correctamente, que hay un orden. Porque Dios también tiene reglas, como le dijo a Adán, come de todo esto, pero de ese no comas. Hay reglas, en la casa de Dios hay reglas. Y cuando la gente no lo cumple, disciplina. Dios disciplina al que ama. Y hay disciplina para el pueblo de Dios. Lea la Biblia y verá a Dios disciplinando al pueblo de Dios. ¿Y por qué? Porque los amaba. Hermanos, la disciplina es una evidencia de amor, de corrección, derecho. No se me doble. Aquí se llega temprano. No, porque si usted llega tarde va a dormir en la calle. No, no es así. Usted va a entrar, pero prepárese. Porque no estamos manipulando el asunto. Porque hay niños astutos. Hay niños que se quieren ir detrás de las reglas. Ah, no, porque yo me voy de mi casa. Oh, y usted se gobierna para irse de esta casa. Usted no se puede ir para ningún lado. Usted se va a quedar aquí. Y usted se va a someter a las reglas. Porque algunos niños, no, que yo me voy para de mi tía, para de mi tía, para de mi abuela. Porque allá yo hago lo que yo quiero. Pero no, usted no se va para ningún sitio, usted se va a quedar aquí. Usted tiene que someterse aquí, a las reglas de aquí, para que le vaya bien. Porque son los padres los que instruyen a los hijos, no los nietos, ni los tíos, ni los abuelos. No, son los padres que instruyen. Usted va a quedarse aquí hasta que usted aprenda a ser un hombre, una mujer, derecho. Y no lo voy a permitir. Y cualquiera que se... no, váyase. No, que me lo voy a llevar. Usted no se lo puede llevar. Ese hijo mío, y ese lo voy a instruir yo, lo voy a poner derechito. ¿Para qué? Para que le vaya bien. Yo quiero la bendición de Dios para él. Y amados hermanos, cuando nosotros establecemos reglas, como Dios lo hizo desde Edén, y hacemos que esas reglas se cumplan, nuestros hijos van a subir y van a crecer y van a desarrollarse como hombre y mujer de bien. Porque si no se convierten, porque la salvación es de Dios, Dios es que salva, no somos nosotros, pero por lo menos van a poder vivir en un mundo ordenado. En un mundo ordenado, amado hermano. Todo el que viaja sabe que hay reglas donde va. Y cuando usted va a un lugar a otro, aún a una casa, yo voy a la casa de Yami y yo no puedo ir a poner reglas porque ella tiene su propia regla en su casa. Yo no puedo ir a la casa de Norma y decirle a Norma que haga lo que yo quiero porque ella tiene su regla en su casa. Yo no puedo ir a otro país a poner las reglas porque ellos tienen reglas en su casa. En tu casa, pon reglas claras. Porque esas reglas preparan el corazón para ayudar a nuestros niños a someterse a las reglas, a someterse a la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué? En la Biblia hay reglas. Y una evidencia de ser un hijo de Dios es que los hijos de Dios nos sometemos a las reglas de Dios, a la palabra de Dios. El que no quiera ser un hijo de Dios, que no se someta a la palabra de Dios, pero que tampoco diga que es cristiano, que tampoco diga que es cristiano. Dice el Señor Jesucristo: el que me ama, que guarde mis mandamientos. ¿Me amáis? Guarda mis mandamientos. El que dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Entonces, amados hermanos, de esa manera nosotros preparamos el corazón de nuestros hijos.
trabajamos con el corazón de ellos para que aprendan quién es Dios, cómo es Dios. Si Dios es como mi papá, bueno, mi papá es amable, mi papá es misericordioso, mi papá me pasa la mano, me instruye, me consuela, pero también me disciplina. En la casa de mi papá hay reglas. En la casa de mi papá, en la casa de mi mamá, mira, las cosas se hacen correctamente. Tú no puedes estar haciendo mentira. Siempre hay que hablar la verdad. Pues miren, qué parecido es eso, la casa de Dios. Y cuando ellos nos ven a nosotros y se someten a nosotros, se les va a hacer más fácil conocer a Dios y someterse a Dios. Hay un pasaje, me parece que está en Hebreos, ese no lo tengo apuntado, Hebreos capítulo 12, y con ese pasaje quiero terminar para que pasemos al receso. Míralo aquí. Hebreos capítulo 12, versículo 7. Hebreos 12, 7 dice: es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? ¿Qué hijo? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Hebreos 12:9. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos, versículo 10, Hebreos 12:10, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Oye eso. Dice que cuando somos disciplinados, somos ejercitados. Nos están preparando. Nos están poniendo a hacer ejercicio para que tengamos una mejor fortaleza. Queridos hermanos, si nosotros disciplinamos a nuestros hijos como Dios lo hace con nosotros, los estamos preparando, capacitando para que sean hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres con temor de Dios. Para Dios está claro que los padres deben de ejercitarse, deben de preparar a sus hijos, enseñándoles, instruyéndoles, hablándoles, amonestándoles, usando la faja. Si lo hacemos, los estamos preparando para que sean mejores hombres, hombres temerosos de Dios, hombres y mujeres que en el mañana puedan temer y andar con Dios. Que Dios nos permita, amados hermanos, ver cómo preparamos el corazón de nuestros hijos para que reciban la semilla del Evangelio. Si queremos buenos frutos, tenemos que trabajar. El perezoso nada va a recibir. No seas un padre perezoso. No sea papá bueno, ni mamá buena. Sea un padre amoroso que instruye, amonesta y disciplina. Sea un padre, una madre amorosa con el amor de Dios para usar la faja. Sea un padre con el amor de Dios para usar la amonestación, para hablar, para exhortar, para guiar. Sea un padre amoroso como Dios. No lo sea como el mundo.
No sea como un padre amoroso según el mundo. El mundo tiene su filosofía, pero no según Dios. Hermanos, vamos a orar. Señor y Dios y Padre, damos gracias por tu palabra y rogamos en esta hora que tú nos enseñes tus caminos y nos enseñes a temerte. Guíanos, Señor, en esto. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.